Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Más que Online, a esta cita de sábado quincenal. Hoy tenemos a Guiomar Ramírez Montesinos, pues bueno, con una charla interesante como todas las que nos da ella sobre el sentir en el cuerpo. Y bueno, pues en estas sesiones que estamos dando quincenalmente, los sábados, pues queremos acercaros un poquito todas las actividades que hacemos aquí en Maski, o bueno, o por lo menos una parte de ellas. Y hoy tenemos esta charla, también estamos dando charlas de alimentación, que daré una pues dentro de un mes más o menos. La próxima charla en 15 días va a ir más de yoga, un poquito de yoga y meditación, practicaremos ese día. Y bueno, pues estáis todos más que invitados a pues venir en directo, siempre es el mismo ID, o sea que podéis volver a entrar con esta dirección o poder vernos después en YouTube. Y nada, Guiomar, mil gracias como siempre. Yo tengo aquí la libreta preparada, os animo a tener algo para poder apuntar porque esta mujer es una sabiduría, es una sabia andante. Me encanta la practicidad de todo lo que nos cuenta y bueno, seguro que vamos a aprender todos cosas que podamos aplicar en nuestra vida. Así que la disfrutéis mucho. Gracias, Guiomar. Pues gracias Sonia, y gracias a todos los que estáis allí, todos los que vais a verlo luego en diferido con la grabación. Y nada, pues hoy vamos a hablar de la importancia de conectar con el cuerpo, de la importancia que tiene este cuerpo, ¿no? Entonces, quizá pensemos que la importancia del cuerpo es, no sé, ir al gimnasio o comer bien, y sí, todo esto está muy bien, pero en realidad la importancia del cuerpo va mucho más allá, ¿no? Entonces, de entrada, ¿cuántos de vosotros, si queréis levantar la manita, que algunos puedo veros, sentís que estáis conectados con vuestro cuerpo? Alguna manita veo por allí, muy bien. Otros se van atreviendo, también está bien, bien. ¿Lo dudáis? Ahí está bien, ¿no? Entonces, y os pregunto a esos que habéis levantado la mano, a esos que creéis que sí estáis en conexión con el cuerpo, os pregunto, ¿la cabecita os da muchas vueltas? ¿Vais como pollo sin cabeza? No que contestéis directamente, pero, o sea, contestaros dentro de vosotros mismos, ¿no? ¿Vas como pollo sin cabeza o estás preocupada por cosas? ¿Dudas? ¿Tienes dudas? ¿Vale? ¿Te importa agradar a las personas? Es súper importante. Esos nos me gusta. Entonces creo que aquí ya hay algunos alumnos avanzados, ¿no? Entonces, ¿estás pendiente de lo que piensan los demás? ¿Te molesta porque tu pareja, tu hijo te hace sentirte mal? ¿Vale? Todas estas preguntas, si has contestado que sí, es que estás desconectado del cuerpo, ¿vale? Cuando estamos en la mente que da vueltas, la mente que duda, la mente que no sabe, la mente que tiene emociones que le pueden, ¿vale? Esas emociones que te pueden no están en el cuerpo, están en la mente. Todo eso es sintomático de estar desconectado con tu cuerpo. Y es normal que lo estés. Vivimos en una sociedad muy desconectada de su cuerpo, entre otras cosas, como hablaba en el live que hice ayer, si alguno lo vio, vivimos en una sociedad traumatizada, todos llevamos traumas dentro y eso hace que estemos disociados. Y eso es una parte normal de nuestra evolución. Es decir, llevamos 5.000 y pico años en el patriarcado, en lo que yo llamo la era del comercio, que es una era que ha consistido en la disociación cuerpo-mente, la separación de lo femenino y lo masculino, la separación de las emociones del cuerpo, y todo eso ha servido al propósito de crear un ego. Y crear un ego sirve, que es un sentido de ser diferente, de ser únicos, de ser individuo, de estar separado de los demás, y eso sirve como es el precursor de poder empezar a vivir desde el ser, de poder empezar a encarnar nuestro alma en el cuerpo. Entonces, ahora que ya tenemos el ego bien hechito, ahora nos toca conectar con el cuerpo y encarnar. Y en realidad nunca hemos hecho esto. Los humanos no hemos, así en general, conectado el alma
con nuestro cuerpo de manera individualizada. Si vais a pensarlo, hace 5000 y pico años finalizó la era que yo llamo de la comunidad, que es el Neolítico. El Neolítico se caracterizó por vivir en poblados, eran comunidades igualitarias, dícese que eran matriarcados, no estoy de acuerdo, yo pienso que eran sociedades igualitarias, no que había una estructura piramidal, sino una estructura más igualitaria de organización social. Entonces, en estas ciudades, en estos poblados, perdón, digamos, había un alma única, de la misma manera que todavía eso existe. Si vamos a los poblados indígenas, hay un alma única de poblado, no hay almas individualizadas. Un individuo no es nadie si no es parte del poblado, ¿vale? Entonces, hasta ahora hemos vivido así, hemos vivido esa alma común, no esa alma individual. Hemos tardado 5000 y pico años en descubrirnos como seres separados para empezar a sostener nuestra propia alma en el cuerpo, ¿vale? Entonces, ese proceso de individuación, de separación de la identidad colectiva de clan, es un proceso doloroso y es un proceso separativo y es lo que ha formado el ego, como he dicho. Y esto nos ha llevado a este punto en el que estamos, donde ya podemos empezar a realmente encarnar quiénes somos, es decir, encarnar nuestra alma completa dentro de nuestro cuerpo. Y cuando tengamos un alma integrado en el cuerpo, podremos también tener una conciencia que está conectada con este alma y con este cuerpo, que es lo mismo que decir que vamos a empezar a ver la vida desde el punto de vista desde nuestra conciencia, que es lo que yo llamo vivir desde el ser, ¿vale? Entonces, este es el proceso evolutivo en el que estamos. Por eso es tan importante que nuestra alma se integre en nuestro cuerpo, y eso es lo mismo que decir conectar con el cuerpo, ¿vale? Entonces, con esto lo que quiero que tengáis claro que es que si yo estoy en la mente razonando, buscando culpables, creyendo que yo soy la culpable, dudando, no sé qué hacer, intentando justificar lo que he hecho, discutiendo con alguien, preocupándome, yendo por la vida como pollo sin cabeza, la cabeza acelerando, todo esto es que no estoy conectado con el cuerpo. Cuanto más síntomas de estos tengo, más desconectado estoy. Y lo más es la ansiedad. O sea, si estoy como muy ansiosa, estoy muy, muy, muy desconectada del cuerpo. A veces nos pasa que estamos en un rato bien y en otro no, ¿vale? Pero aquí la clave es aprender a conectar íntegramente con nuestro cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Que hacerlo es complejo y es doloroso, eso por un lado, necesariamente doloroso, ¿vale? Y por otro lado, la forma en que hemos aprendido, digamos, a hacerlo o a ser espirituales, porque ha habido como en todo este New Age y todas las corrientes de pensamiento que han llevado al New Age, se ha hablado mucho de que el ego es algo malo, de que hay que ser espirituales, de que hay que negar lo emocional, de que no podemos entregarnos a los instintos y todas estas cosas. Pero en realidad eso es un mal entendimiento de lo que realmente se decía, ¿no? Entonces, eso lo que nos lleva es a desconectarnos más todavía del cuerpo. Si priorizamos lo mental, sin haber atendido realmente el motivo por el cual estamos en la mente, lo que hacemos es disociarnos más. No nos volvemos más espirituales, nos volvemos más desconectados. Y en ese estado de desconexión es posible tener visiones y conexiones divinas y todo lo que tú quieras, pero no lo bajamos a tierra. Porque para bajarlo a tierra y para hacer realidad el cielo en la tierra, por así decirlo, tiene que pasar por el cuerpo sí o sí. No es meditando con ángeles. Así no se consigue, ¿vale? Y creo que esto es un error de base que cada vez, yo creo que la gente cada vez va teniendo más claro que eso no es así, sino que es más importante estar bien afianzado en tu cuerpo y bajar esa inspiración divina a tu cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es que nos convirtamos en canales,
como, digamos, imaginaros un canal o un pilar hueco de luz divina que entre. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, para convertirnos en canales tenemos que permitir que la energía fluya a través de nuestro cuerpo. Pero si estamos identificados con fragmentos de nuestro ego que están repartidos en los diferentes traumas personales y ancestrales y humanos que nos afectan, entonces ese canal no está abierto, está cerrado, porque no estamos pudiendo sentir. ¿Vale? Luego iré yendo a más concreto, ¿no? Pero ahora lo primero es un poco que veáis el contexto más amplio en dónde nos ubicamos históricamente, o sea, en qué punto histórico estamos como humanos de aprender realmente a conectar con nuestro cuerpo y aprender realmente a sentir, ¿no? Creo que tienes que silenciar ahí y aprender realmente a sentir en nuestro cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este proceso de sentir en el cuerpo es un poquito más complicado de lo que pudiera parecer. Sí, hacer ejercicio, hacer deporte, incluso practicar yoga es fantástico para poder conectar con el cuerpo, pero es necesario atravesar capas de dolor, capas de sufrimiento para poder conectar con el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos todos traumatizados, porque todos albergamos en nuestro cuerpo esas memorias ancestrales de aquellos traumas que nos precedieron, ¿vale? Y los traumas que nos precedieron configuran el enganche emocional que tenemos a las demás personas y a la vida en general. Es decir, lo que nos impide ir hacia adelante y fluir con la vida y fluir con los cambios son nuestros apegos inconscientes a memorias celulares traumáticas que nos hacen sentir que así pertenecemos. ¿Vale? Entonces es como, a mí me gusta decir que eres o perteneces. Y todavía estamos tan enganchados a la memoria tribal, a pesar de que hayan pasado 5.000 y pico años, que la pertenencia tira mucho. La pertenencia es como que yo soy así como todas las personas de mi familia, o yo tengo esta enfermedad como mi madre, mi tía, mi abuela. Estamos como siempre, o a mí me sucede esto como le pasó lo mismo a todos los miembros a varias generaciones atrás, ¿no? O sea, es casi como que tenemos un cierto orgullo de pertenecer al drama familiar, en vez de, en su lugar, aceptar, o sea, verlos en sus talentos y en sus logros y conectar con esos logros. Y esto no es porque seamos malos ni tontos, sino que simplemente es el estado, el paso evolutivo en el que estamos. Entonces, como decía, conectar con el cuerpo pasa necesariamente por una purga, por una conexión con el dolor. Y esa conexión con el dolor la tenemos que sentir en el cuerpo, porque para conectar con el cuerpo hemos de sentir en el cuerpo y no sabemos hacerlo en general, ¿no? Estamos poquito a poco aprendiendo. Entonces, normalmente la gente lo que hace es sentir en la cabeza. Entonces, ¿cómo se siente en la cabeza? Cuando siento en la cabeza hago una interpretación, esto es bueno, esto es malo, y esa interpretación me lleva, o esa película mental me desconecta de la realidad y me lleva a relacionarme con una imagen mental que tengo en la cabeza, valga la redundancia, y con esa imagen mental me monto yo mi propia película que en base a esa interpretación me hace sentir que estoy pues, enfadada, enrabietada, ¿no? Por ejemplo, mi pareja no me contesta el WhatsApp. Y entonces yo ya empiezo a decir, claro, no me contesta el WhatsApp porque, fíjate, pues este tío siempre pasa de todos, que le olvida, no soy importante para él, no sé qué, no sé cuántos. Ya me he desconectado de la realidad, me he desconectado del cuerpo y me he desconectado de mi sentir. Y lo que he empezado es montarme toda una película, toda interpretación en la cabeza, y esa interpretación a su vez me genera una emoción, ¿vale? Y yo creo que esa emoción estoy sintiéndola en el cuerpo, pero no es verdad. Esa emoción
digamos, esa paja mental se ha activado por una sensación en el cuerpo, por una memoria celular, pero lo que hemos hecho es, nos hemos enroscado en interpretaciones que nos hacen sentir que tenemos el control. Entonces, tú dirás, ¿pero cómo vas a tener el control si tu pareja no te contesta al WhatsApp? Ahí no tienes ningún control. Sí, si tú te montas una película y dices, esto será lo que ha pasado, tú vas a tener más control que decir, no sé lo que está pasando. Entonces, simplemente por el hecho de tener las cosas ubicadas mentalmente, vale, ya lo tengo claro, esto es así, es una creencia, ya eso me fija en una interpretación. Entonces, en realidad, cuando hago eso, cuando me monto una película y me genera una emoción, no estoy conectando con el cuerpo y tampoco estoy permitiendo que el flujo real de las emociones y del sentir y de las memorias celulares me atraviesen, lo estoy bloqueando. Y al bloquear ese flujo de emociones, lo que estoy haciendo es perpetuar el trauma. Y no estoy sintiendo, estoy impidiendo que mi alma se encarne en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Iré bajando el concepto, ¿vale? Y lo iré concretando cada vez más. Para esto, quiero explicaros un poquito ahora, me voy a poner más científica, ¿vale? No sé si os suena lo que es la fascia. La fascia, hasta hace muy poquito, se pensaba que era basura. Entonces, los médicos la tiraban a la basura. Cuando te comes un pollo, le quitas la fascia y la tiras y dices, ¿y esto qué es? Lo voy a tirar a la basura, ¿vale? La fascia no solo recubre los órganos y los músculos, la fascia es una esponja que recubre absolutamente todo. Todos los músculos, todas las fibras musculares, todos los órganos, lo tapiza todo, lo sujeta todo, forma los tendones, ¿vale? Forma toda la estructura. Entonces, de hecho, si tú a un humano le quitas todo lo que no es fascia, lo que se te queda es una esponja con la forma reconocible de ese humano, ¿vale? Y no sé, hasta hace muy poco, relativamente poco, no se sabía, no se le daba importancia y no se sabía lo que era. Pero para mí la fascia no solamente es ese tejido conjuntivo que sostiene todo en su sitio y que además se puede hacer rígido, es también muy flexible y entonces permite un ahorro energético en los músculos, apoyando el funcionamiento del músculo, aunque también rigidizando ese músculo. Cuando rigidiza la fascia el músculo, porque se endurece la fascia, cuando nosotros estamos mentalmente fijados en una actitud determinada. Entonces, en base a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, si yo repito siempre una misma actitud, por ejemplo, ir como pollo sin cabeza, o, por ejemplo, estoy trabajando y lo tengo que hacer todo lo mejor posible, entonces mi cuerpo se va a rigidizar, la postura se va a contraer en esa postura, en esa actitud. Entonces, voy a poner un ejemplo un poco más simple para que se vea, ¿no? Imagina que un hombre que antes era viajero de hace unos siglos se para y empieza a ser más sedentario y tiene un campo y empieza a labrar la huerta. Pues este hombre cuando empieza a labrar la huerta, pues al principio lo del azado le cuesta muchísimo. Entonces el cuerpo se va adaptando a la actitud necesaria para trabajar el campo y coger la azada. Entonces se van a endurecer ciertas partes de la fascia para facilitar eso, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa actitud él la va a transmitir a sus hijos. Entonces vemos que los hijos copian la actitud corporal de sus padres, igual que los perros lo hacen con sus dueños, ¿no? Lo habéis visto. O sea, muchas veces vemos a perritos y se parecen a sus dueños, porque están copiando inconscientemente, están absorbiendo la actitud del dueño, el perro, del padre, el hijo, y lo copian de esa manera inconscientemente, porque eso es pertenencia. ¿Vale? Entonces, en esa rigidización de la musculatura, la ventaja adaptativa está en que a estos niños les va a costar mucho menos coger la azada y trabajar el campo, porque ya nacen con aprendiendo esa actitud de entrada. Entonces, esto con la azada, pero es que esto también se aplica
a todas las vivencias. Si yo en mi historia familiar tengo unos miembros de mi familia que han perdido su casa, esa pérdida del hogar va a llevar a esas personas a una actitud que les permita sobrevivir a esas circunstancias, ¿no? O si yo soy expulsado de mi país, o si se muere un hijo, o si sufro una invasión, o si, etcétera, etcétera, todos los traumas que han podido haber. Entonces, esos ancestros tuvieron que aferrarse a una actitud negando esas emociones que no podían permitirse el lujo de sentir porque tenían que sobrevivir, ¿vale? Y esta actitud rigidizada se convierte en un mecanismo de adaptación, en una especie de talento que les permite sobrevivir. ¿A costa de qué? A costa de negar otra parte. Y esto es lo que también llamamos la fragmentación del alma, ¿no? Entonces, si yo niego una parte de mí se queda allí fragmentada, ¿vale? Y esto ocurre transgeneracionalmente, al igual que ocurre a nivel individual. O sea, por ejemplo, si tú eres una niña pequeña y tienes unos padres muy estrictos o tu madre te pega, que últimamente parece, llevo una semana una semana y pico, que esto está muy en el aire, el tema de la víctima perpetradora y el justiciero, ¿no? Entonces estoy viendo muchos casos de madres que han pegado a hijos, ¿no? Entonces, tu madre te pega cuando tú tienes 5 años y te pega muy fuerte y tiene mucha violencia dentro porque evidentemente tiene un trauma personal que viene de antes y tú lo que haces en ese momento es te rigidizas y en esa rigidización una parte de ti se queda bloqueada y no se desarrolla. Por ejemplo, la parte juguetona infantil, ¿vale? Entonces tu alma se fragmenta. Entonces, por un lado, te vuelves muy responsable y muy pendiente de mamá y cómo está y cómo están los demás y no sé qué, no sé cuántos y lo tengo que hacer todo bien y todo me exige. Esto es una respuesta traumática, pero he separado mi parte infantil, juguetona, de mi parte rígida y estricta. Y entonces desarrolla ese crítico interno. El crítico interno es algo que la mayoría más tenemos y viene de diferentes formas de ser traumatizados de niños. Es muy fácil traumatizar a un niño. Solo basta con que haya un transgeneracional traumatizado, que es el de todos. Entonces, aquí no se libra nadie. Entonces, esto ya genera esa separación, ¿no? Entonces, vemos cómo cuando hay un trauma se genera una separación, se genera una división que de todas maneras se iba a generar, porque si mamá me grita de esa manera es porque a ella ya le pasó, ¿vale? Entonces, siempre todas las respuestas traumáticas se van transmitiendo y se va favoreciendo la adaptación a la situación adversa al mismo tiempo que la negación de la emoción que había en real, es decir, por ejemplo, la vulnerabilidad. Es decir, yo tenía miedo, pero yo no puedo tener miedo a mamá porque mamá me tiene que dar de comer, yo la tengo que querer, pues entonces voy a negar mi parte sensible, voy a negar mi parte vulnerable y amorosa y me quedo rigidizado en esta otra parte, ¿vale? Entonces, en esa actitud, la fascia me ayuda a rigidizarme. Se va viendo la interconexión fascia, cuerpo, actitud, emociones, ¿no? Hay como niego y eso se queda ahí pendiente y eso viene del pasado. O sea, yo ya tengo el alma fragmentada de entrada cuando nazco porque vengo de una madre con el alma fragmentada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la fascia es el órgano que sostiene las memorias celulares, que es como, para mí es como una interfaz, más, o sostener o conectar, ¿no? Es como una interfaz entre el ambiente y el cuerpo. Entonces, imaginaros el cuerpo del bebé nace y siente a mamá con todas sus circunstancias, las buenas y las malas. Y el bebé lo que hace es coge a mamá por completo, 100% de mamá, dámelo todo, lo quiero todo de ti. Tu energía, tu amor, tu odio, tu trauma, tu leche, lo quiero todo.
¿vale? Entonces, eso se absorbe a través de la fascia. La fascia es lo que nos intercomunica, de hecho, incluso con el universo. No sé si habéis visto alguna imagen, lo podéis mirar en Google. Si buscáis fascia, ¿vale? Vais a encontrar que es como una especie de tejido reticular, membranoso, tridimensional, es como una red de filamentos que se entretejen, ¿vale? Ese mismo tejido, si y vemos una imagen virtual del planeta con las conexiones, por ejemplo, de Internet, vamos a ver la misma configuración de líneas que se interconectan. Si vemos una imagen también virtual de las rutas de los aviones por el planeta, también vamos a ver ese tejido, ¿vale? Es la red. Y hemos empezado a vivir en un mundo en red. Desde mi perspectiva, ya no estamos en el patriarcado, ya estamos en un mundo en red. Esto sí, en mi primer libro, Vivir desde el Ser, explico el concepto, ¿no? Entonces, esta red, la fascia es una red y de hecho empieza a cobrar importancia la fascia a raíz de que empezamos a vivir en un mundo en red. Ahora la fisioterapia más avanzada siempre tiene en cuenta la fascia y cómo afecta a la musculatura y al cuerpo, ¿no? Y todo en conjunto. Pero si seguimos alejándonos más y más, lo que encontramos es que, bueno, sabéis que el Sol, nuestro sistema solar, está en la Vía Láctea, ¿no? En nuestra galaxia. Pero es que nuestra galaxia forma parte de un cúmulo de galaxias y nuestro cúmulo de galaxias forma parte de un supercúmulo de galaxias que se llama Laiakea. Laiakea es una palabra hawaiana que ahora mismo no me acuerdo lo que significa, ¿no? Pero lo podéis también buscar en Google, ¿vale? Y ese supercúmulo de galaxias, adivinad qué forma tiene, ¿vale? La forma de la fascia, exacto. Entonces, vemos cómo el supercúmulo de galaxias, o sea, algo de unas dimensiones tan increíblemente enormes que no nos cabe nuestra comprensión, ¿vale? Nuestra parte del universo tiene la misma forma que el tejido fascial, que las redes planetarias. Entonces, ese tejido es lo que nos comunica con todo, con nuestras memorias celulares, con el mundo, con el universo, ¿vale? Es lo que lleva toda la... Cielos inconmensurables significa, gracias Juanmi, significa la Laiakea. Entonces, el tema es, yo es que lo llamo la fascinante fascia, ¿no? Porque me tiene absolutamente el concepto absolutamente enamorada y todo esto también viene de mi propia experiencia. O sea, yo he tenido un viaje de dolor a través del cuerpo en diferentes facetas durante muchos años, en cierta manera casi toda la vida. Y un poco de esto es lo que quiero compartir, ¿no? También de dónde vengo y hacia dónde vamos, porque creo que es algo que es común a todos, ¿no? Entonces, ahora voy con esto, ¿no? Que yo nazco en una familia muy fragmentada como familia y emocionalmente muy fragmentada por el dolor, es decir, muy, muy desconectada del cuerpo. Mis padres estaban totalmente habitando la mente y cero conectados con el cuerpo, ¿no? Hasta tal punto que eran capaces de sufrir miserias y ser súper austeros que no era un problema, ¿no? Entonces, y este es otro síntoma de estar desconectado con el cuerpo. O sea, esa capacidad de sufrimiento, por ejemplo, yo estuve 9 años haciendo ciclismo de carretera muy a fondo y esa capacidad de sufrir y echar el hígado fuera y realmente hacerte daño, tiene mucho que ver con la desconexión con el cuerpo. Dicho esto, también es verdad que el ciclismo o el deporte aeróbico intenso también te ayuda a conectarte. O sea, al mismo tiempo que aguantas el dolor con la desconexión, toda esa respiración te ayuda a desconectar y yo sí que tuve la sensación que el dolor que sufres, por ejemplo, subiendo un puerto de montaña lo más rápido que puedes, durante a lo mejor 7, 10, 15, 30, hasta 50 kilómetros de subida en montaña,
que son muchas horas sobre la bicicleta y es muy doloroso, pero es un dolor voluntario. Y cuando sufres a través de un ejercicio aeróbico un dolor voluntario, yo tuve clarísimo que lo que estaba haciendo era purgar karma. Además de empezar a habitarme, estaba purgando karma. Acordaros que he dicho que el camino para realmente conectar con el cuerpo pasa por el dolor. Y otra cosa muy diferente es que te quedes allí, ¿vale? No tenemos que quedarnos en el dolor, pero sí que pasa por el dolor. El dolor físico a través del deporte, el dolor físico a través de la enfermedad o el dolor muscular, por ejemplo, y también el dolor emocional. ¿Por qué? Porque son las toxinas que nos habitan. Podemos imaginarlo como toxinas emocionales. Esas toxinas emocionales están grabadas en nuestro cuerpo por esa fascia, ¿vale? De hecho, un ejemplo muy gráfico, que estaba comentándolo antes, yo tengo en la mano tengo lo que se llama un Dupuytren, que son 3 rigidizaciones de la fascia de la palma de la mano sobre los tendones de estos 3 dedos, ¿vale? Entonces, yo esto no lo veo, como comentábamos antes, no lo veo como una sentencia. Esto normalmente lo que se supone es que la palma se va cerrando, se va rigidizando y al final te tienen que operar, ¿no? No creo que ese sea mi camino. Yo lo que prefiero hacer es entrar en el cuerpo y dialogar con él y que me explique, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que me está enseñando, ¿no? Esto no es mi enemigo. Porque lo que hemos hecho hasta ahora es cuando algo falla en el cuerpo, lo rechazamos, lo odiamos. Si tengo un dolor de muelas, me quiero cortar la cabeza. Si tengo un dolor de útero, quiero deshacerme de mi útero, ¿no? No quiero ser mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos todo el rato rechazando partes nuestras y justamente lo que se trata es lo contrario, porque esta era del ser que hemos empezado, este mundo en red en el que estamos empezando a vivir, es una era de energía femenina y eso quiere decir que es una era de integración, de conexión, no de separación. Separación es lo que ha sido el patriarcado los últimos 5.000 y pico años, ¿no? Ahora toca integrar, unir. Entonces, yo lo que hago es esto, ¿no? Hablar con mi mano y preguntarle, ¿no? Como es parte de mí y me está mostrando algo que yo aún no veo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo que hice era, o sea, evidentemente al principio cuando empiezan a salirme los cordones, como mi padre tuvo el Dupuytren y le operaron, enseguida supe lo que era y es como, no, ¿qué me pasa? No, no voy a poder escribir y soy escritora, no puede ser. Y toda esta angustia, ¿no? Y entonces empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué me quieres mostrar? Y lo que me quería mostrar es que esto es una extensión del chakra corazón, ¿vale? La mano es una extensión del chakra corazón. Además, bueno, la mano también tiene que ver con padre y por tanto con el apoyo, ¿no? Y lo que me estaba enseñando es que todavía estaba muy como pollo sin cabeza y que lo que tengo que hacer es bajar al corazón y siempre estar funcionando desde el corazón. Para funcionar desde el corazón necesitas estar conectado con tu cuerpo, necesitas estar integrado en ti. Si no, estás en la mente y estás montándote películas mentales, ¿vale? Y no estás viviendo la realidad, sino que estás viviendo tu realidad mental. Aquí hay un hombre que se llama Thomas Hubble, es un alemán, Thomas con TH y Hubble con HU con diéresis BL, por si queréis echarle un vistazo. Y este hombre tiene un concepto que me encanta, que habla de que también habla del trauma colectivo y de cómo cuando nos estamos relacionando desde el ser, lo que estamos haciendo es, estamos continuamente intercambiando información mutuamente. ¿Vale? Entonces él dice que I feel you, feeling me. Yo te siento a ti, sentirme a mí. Entonces cuando estamos en ese bucle de intercambio, de continuo feedback informativo, ¿vale? Estamos presentes, podemos estar presentes en nosotros mismos y con el otro. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se gatilla el trauma,
que en nuestras relaciones humanas, tal y como las entendemos, es decir, las relaciones en base a roles, donde yo quiero que tú seas predecible para mí, eso no sucede. Esas relaciones en base a traumas, lo que ocurre es que ese flujo continuo de información se bloquea, ¿vale? Entonces, es como si el I feel you feeling me, yo te siento a ti sintiéndome a mí, es como estar viendo este vídeo en streaming. Es decir, tal y como veo el vídeo, siguen bajando nuevos datos y yo sigo viendo los nuevos datos. Y entonces interactúo con esa información. Pero ¿qué pasa? Cuando se activa el trauma, se corta la conexión. Es como si se paralizase el internet, hubiese una mala conexión y de repente yo me quedo con una imagen no actualizada de ti. Y empiezo a relacionarme con esa imagen no actualizada, que además es una imagen que está relacionada con la memoria traumática. Con lo cual me acabo de desconectar de ti y empiezo a montarme mis películas mentales sobre toda esta situación. ¿Vale? Entonces, por eso este concepto me encanta porque realmente nos invita a decir, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con esa imagen no actualizada que da por hecho cosas del otro? ¿O realmente estás conectado con tu corazón y observando y sintiendo a la persona que tienes delante y actualizando continuamente la información que te llega de esa persona? Es decir, canal abierto para ese flujo de información por parte del otro. Al igual que, como decía antes, venimos a aprender a ser canal abierto para el flujo de información que llegue de arriba, para que podamos conectarlo con la tierra y darlo, que eso es vivir desde el ser, ¿no? Entonces, volviendo a la mano, esto es lo que me enseña mi mano. Entonces yo entiendo que esto va a estar allí hasta que yo comprenda profundamente esta lección. Hay un señor que se llama Joe Dispenza, que seguro que muchos conocéis. Él básicamente lo que enseña es y hace auténticos milagros, que con tu pensamiento creas tu realidad, tu realidad de lo que ocurre a tu alrededor y también tu realidad física. Él tuvo un accidente gravísimo de tráfico mientras practicaba triatlón y se rompieron la mitad de las vértebras de su cuerpo o algo así. Se quedó postrado en una cama boca abajo de lo mal que estaba, ¿no? Y, o sea, suspendido. Y lo que hizo es, a través de la meditación, reconfiguró toda su columna y se sanó a sí mismo. Somos capaces de todo, solo tenemos que creérnoslo, ¿vale? Y las creencias, adivinad de qué dependen, ¿dónde están grabadas? En la fascia. Una creencia rígida es una fascia rígida, ¿vale? Esto es una fascia rígida. Me está hablando de que yo tengo aquí una rigidez y me está diciendo que esta rigidez del corazón la tengo que suavizar, ¿vale? Agradecer el síntoma, me pone Evelyn, hasta que sanemos completamente, grandes oportunidades, exactamente. Entonces, el tema es este, todo lo que te ocurra en el cuerpo, todo dolor que tengas, llámalo físico, llámalo emocional, llámalo enfermedad, lo que quieras, todo eso es una oportunidad para conectarte contigo. O sea, el cuerpo te está hablando y te está diciendo que le prestes atención, que sientas. Y no solamente que sientas el dolor, sino que sientas la desesperación, la vulnerabilidad, la tristeza, la congoja, la rabia, el deseo incumplido, no sé, todas las emociones que están grabadas desde esos traumas ancestrales en los cuerpos de todo tu clan. Eso es lo que tenemos que conectar y ese dolor ancestral, como iba diciendo, vivimos en una sociedad profundamente traumatizada, por eso vamos como pollos sin cabeza, vamos acelerados, la gente abusa de su cuerpo hasta niveles impresionantes. Por ejemplo, ¿bebéis Coca-Cola? ¿Vale? ¿Coméis hamburguesas? Hamburguesas estas de McDonald's y no sé qué. No sé, ¿coméis comidas procesadas? Si coméis todo eso, yo no estoy diciendo eso que sea ni malo ni bueno. O sea, yo personalmente no soy de juzgar las cosas, sino que el hecho de consumir eso y no sentir
cómo te está afectando es que estás desconectado del cuerpo. O sea, yo no necesito prohibirme comer, por ejemplo, pasteles, porque es que directamente mi cuerpo dice, "Ugh", ¿vale? ¿Se entiende? O cosas procesadas, o sea, es como que no me apetece. No es una decisión mental de que esto es bueno para mí o es malo para mí. Yo como lo que me apetezca, pero me tiene que apetecer. Pero si estás conectado en con el cuerpo, solo puedes comer lo que es amable para ti, no lo que te daña, ¿vale? Si estás comiendo algo que te daña, es que estás desconectado del cuerpo. Entonces, ¿qué iba a decir? Con esto de, o sea, mi mano me está enseñando, como he dicho, a conectar con mi cuerpo, pero no es el único viaje que he tenido de conexión con el cuerpo, porque yo vengo de, a ver, ahí dicen, la creencia de que llevar una dieta es restrictivo, ¿no? Dicen, sí, hay dietas, y eso se puede enlazar muy bien con lo que voy a contar ahora. No todo el mundo está hecho para hacer una dieta muy restrictiva, porque a mí me gusta hablar de 3 tipos de fragmentación del alma: la fragmentación por abandono, por rechazo y por seguridad o por descontrol, ¿no? Entonces, cuando tienes una fragmentación del alma por abandono, tienes las necesidades fisiológicas de cuando eres bebé sin cubrir bien. Entonces, en ese caso, el someterte a regímenes austeros, o en el de fragmentación por rechazo igual, someterte a regímenes austeros es contraproducente porque te mete más en la inanición que ya es natural en ti, ¿vale? Entonces, primero explicar que eso está en mi libro Vuelve a ti, que está en Amazon, toda la parte del bebé interior, ¿no? Entonces, también ahí en mi libro hablo de la fascia en memorias celulares, que también está en la web. Pero bueno, a lo que iba, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo vengo de una familia con mucho trauma por varias guerras. Mi madre es polaca, las deportaron a Siberia, bombardeos, ataques de los bolcheviques a mi abuela, estrés postraumático, muerte de mi tío, etcétera, etcétera. Son un montón de tragedias, ¿no? Hechos de guerra la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que mi madre ya nace de una madre con estrés postraumático, que durante una semana no quiere ni verla en cuanto la pare. Es decir, ya abandonada absoluta desde el momento del nacimiento. Entonces, mi madre, al ser una persona abandonada, no es cuidada bien por una madre que está totalmente disociada con el estrés postraumático y encima llena de mucha asco, de rabia, de muchas emociones negativas. Entonces, mi madre no se habita a sí misma porque nace en esas condiciones. Entonces, cuando me tiene a mí no me puede dar la bienvenida a mi alma al cuerpo porque está totalmente disociada. Entonces, yo nazco igual, o sea, totalmente disociada. Entonces, cuando una persona está totalmente disociada, aparte de que la madre no le ha podido atender bien sus necesidades fisiológicas porque no es sensible a ellas, los síntomas pueden ser que, bueno, pues que eres muy ansiosa, que estás muy en la mente, que tienes mucha fantasía, que es muy fácil somatizar cosas de tu familia o del ambiente en el que vives, estás repitiendo mucho la historia ancestral, eres como muy neutra emocionalmente. Estos son todos síntomas de esta disociación que es la más exagerada, ¿no? Y también que nunca conectas con la abundancia, que la vida parece que por mucho que trabajes y hagas cosas, que parece como que no. Y esto lo podemos ver desde otras perspectivas, como que el chakra base no está conectado con la tierra porque tu alma no está conectado con tu cuerpo, ¿vale? Entonces, estás totalmente disociada y no has tomado tierra, no has tomado madre, no puedes tener abundancia en la vida, no puedes realmente fluir con la vida, no puedes sentir la vida, ¿vale? Entonces yo nazco así, de una madre disociada, de una abuela disociada, ¿no? Entonces, y otro síntoma es también muy claro el pasar frío incluso en agosto. O sea, las personas que pasan una mínima corriente y tiritas de frío, pasas frío en agosto, eso es que estás más con, entre comillas, los muertos que los vivos. Una persona muy disociada está mucho o sea, siente mucho al grupo, al colectivo.
al colectivo que le rodea, ya sea familiar o social, y siente mucho también la capa de la energía de las personas fallecidas, sea o no consciente de ello, ¿vale? Todo esto es síntoma de estar muy disociado, es decir, muy desconectado del cuerpo. No te conectaron, si tu madre no te conecta, tú no aprendes a conectarte y así te quedas hasta que no te conectas tú. ¿Qué pasa? Que estas personas que vibran con el abandono les cuesta muchísimo cuidarse porque tienden a abandonarse, tienden a no conectarse con el cuerpo. Y aquí es fundamental, y te preguntan si también puede ser ni frío ni calor. Yo diría que sí, o sea, hay mucha insensibilidad al cuerpo cuando se tiene esta fragmentación del alma, que es la máxima fragmentación, que es la fragmentación por abandono y la falta de necesidades fisiológicas cubiertas. Por eso, el primer paso para empezar a conectarte con el cuerpo es aprender a darte tú a ti misma tus necesidades básicas fisiológicas. Es decir, aprender a hidratarse, que no significa forzarse a beber, sino significa aprender a detectar la sed e ir bebiendo. Yo siempre me veréis con la botellita de agua al lado, ¿vale? Siempre bebiendo a pequeños sorbitos, que es lo que necesitaría un bebé. ¿Os acordáis que hablaba de esa parte rechazada, fragmentada? Pues esa parte rechazada, fragmentada, no solamente hay niño interior, sino también bebé interior. Esa parte tuya de bebé interior, ese bebé que fuiste, que no fue atendido adecuadamente porque mamá estaba en otras, estaba disociada, y un fragmento de ella a su vez estaba en su transgeneracional, pues esa parte tuya está sin crecer, sin madurar, y ahora tú de adulto eres quien le puede dar esa nutrición, ese cuidado, esa atención y esa seguridad que necesita para que tu bebé interior y tú podáis crecer, ¿no? Entonces, a tu cuerpo has de tratarlo como a tu bebé interior. Si tienes un síntoma, un dolor, una molestia, no puedes pegarle una bofetada a tu bebé interior y decirle que se calle la boca. No puedes anestesiarlo con 400.000 pastillas o y que te hagan una cirugía sin más. Evidentemente hay momentos en los que hay que tomar pastillas, hay momentos en los que hay que hacerse una intervención, pero de entrada la actitud desde mi punto de vista es amate de vuelta, porque te está diciendo que tu alma está fragmentada, que está desconectada, ¿vale? Entonces, lo primero es aprender a hidratarse, aprender a beber e incluso a distinguir la sed del hambre. Hay personas que no distinguen lo uno de lo otro, que cuando tienen sed creen que es hambre y comen, ¿vale? Parece increíble, pero es cierto. Entonces, bueno, y preguntan allí cuál sería el caso, mi madre me abandona, pero yo soy lo contrario con mis hijos, los atiendo y estoy siempre conviviendo con ellos. Por ejemplo, a veces puede ocurrir, si tu madre te abandonó cuando tú eras bebé, entonces a ti no te enseñaron a cuidar tus necesidades fisiológicas. Entonces, tú no sabes cuidártelas a ti misma. Si tú no sabes hidratarte, si tú no sabes cuándo tienes que comer y te olvidas de darte de comer porque estás pensando en los demás, por ejemplo, si tú no te das cuenta de cuándo tienes frío o calor y no te abrigas o no te pones a la sombra cuando te está dando el sol y te sale una quemadura de 2.º grado, que esto lo he visto un montón de veces, si tú no conoces tus propios ritmos, cuándo tienes que descansar, cuándo estás más activo, qué necesitas en cada momento, si tú no te respetas la necesidad de ir al baño y dices, no, voy a respetar al otro y me quedo aquí aguantando hasta que ya no puedo más, si tú no haces esto contigo, te prometo que por muchas buenas intenciones y mejor madre que quieras ser con todo tu corazón, no vas a ser capaz de leer al otro, porque tu imagen de tus hijos está activando tu trauma y no vas a verlo de verdad, sino que vas a ver esa imagen congelada que fuiste tú de pequeña. ¿Se entiende? Entonces, aquí no se trata de ser, o sea, todo el mundo, toda madre es mala madre necesariamente. Esto no es culpa de nadie, esto es la parte de la evolución que nos ha tocado vivir, nada más. Simplemente que ahora podemos empezar a ser conscientes de ello. ¿Vale? Entonces,
cuidando esas necesidades básicas, puedes empezar a penetrar a tu cuerpo y puedes empezar a conectar con tu cuerpo. Junto con, por supuesto, la intención de hacerlo. Es decir, me conecto conmigo, me siento a mí, preguntándote todos los días, muchas veces, ¿qué siento en cada momento? Mira, otro síntoma de no estar conectado con el cuerpo, ¿a cuántos os pasa esto? Vas conduciendo y de repente te encuentras en un automatismo y llegas al sitio, que es la ruta de siempre, y dices, uy, ya he llegado. ¿Os pasa? De hacer algo o de repente estás duchándote y te estás lavando el pelo y dices, ¿me he puesto el champú o no me lo he puesto la segunda vez? ¿Vale? Entonces, cositas así en este automático del día a día, cuando os encontréis con eso de, uy, no sé qué he hecho, no sé si lo he hecho o no, ahí estabais disociados, ahí no estabais conectados con el cuerpo. ¿Vale? Entonces, las siguientes necesidades básicas a cubrir, que también son muy importantes, son las de conexión-nutrición. Hablando de necesidades básicas, voy a beber. ¿Vale? Entonces, cuando te cuidas, tu cuidado es prioritario a todo. No importa que estés en un vídeo, live, en YouTube, en Zoom, en lo que sea, y te vaya a ver no sé cuántas personas, no importa. Esto es primero. ¿Vale? Entonces, las necesidades de conexión-nutrición son necesidades, o sea, que cuando no están satisfechas, porque mamá está demasiado ocupada, lo que te conviertes es en alguien que va por la vida como pollo sin cabeza, que a lo mejor es súper trabajadora, súper resolutiva, siempre haciendo cosas, pero no puede parar quieta y no está en sí mismo. Entonces, este patrón crea personas que pueden llegar a ser muy crueles con su cuerpo y muy crueles en el sentido de aguantar situaciones muy bestias, ¿no? Pasar mucho frío, pasar mucho calor, es ideal para deportistas, os podéis imaginar, ¿no? Entonces, yo después de vivir la primera etapa, luego viví la segunda etapa. O sea, en la primera etapa yo no existía, era todo por los demás. Yo no sabía, tú me preguntabas, cuando con las necesidades fisiológicas insatisfechas, que qué es lo que necesitaba yo o qué quería yo, y me quedaba en blanco porque no tenía ni, o sea, era como, yo no podía responder a esa pregunta. Ese es otro síntoma. Si no puedes responder a qué quieres, qué necesitas, estás muy disociado. ¿Vale? No estás conectado con el cuerpo. Entonces, la segunda etapa te lleva a ser como muy eficaz, muy trabajador, muy resolutivo, muy pendiente de los demás, muy aquí intentando agradar a otros y tal, y lo he dicho, muy duro con tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, si te pasa esto, lo más importante de todo es aprender a ser amable contigo mismo, aprender a, porque se habla del disfrute, ¿no? Y muchas veces se confunde el disfrute con un concepto mental, por ejemplo, nos vamos de fiesta, ¿no? Aquí en España y más la Comunidad Valenciana, donde estoy yo, donde está Sonia, ¿no? Vamos de fiesta. ¡Ah, fiestas! ¡Cuánto disfruto! ¡Yujú! Eso no es disfrutar. Eso es montarte una película mental de que estás disfrutando. Y te metes ahí no sé cuántos litros de alcohol, te pegas una farta de paella o de lo que sea. Perdona, eso al cuerpo le va duro, ¿no? Y lo que pasa es que simplemente te disocias tanto y estás tan en el ¡ay, estoy aquí con todo el mundo! Que no estás sintiéndote a ti, ¿no? Entonces, si bien la conexión con otros es muy importante para nuestro desarrollo personal, espiritual y demás, hay que tener cuidado porque también es importante los momentos de conexión contigo, porque todo el foco fuera o todo el foco con la conexión con los demás también te hace ignorar la propia conexión con tu cuerpo, que al fin y al cabo es una conexión necesariamente individualizada, porque ese es el propósito evolutivo, ¿no? Entonces, cuando tienes esta fragmentación por rechazo, no disfrutas, no conectas con el placer, sino que tú crees que puedes estar disfrutando y sintiendo placer, pero son conceptos mentales. Y sin embargo, si te pasan, por ejemplo, un dedo por encima de la piel, no sientes nada. ¿Vale? Si te pasas un dedo
por diferentes partes del cuerpo y no sientes o no sientes casi nada, es que estás desconectado del cuerpo. Y esto es mucho más frecuente de lo que os podéis creer. De hecho, en los lugares donde la fascia está encogida, hay poca sensibilidad. ¿Vale? Y normalmente la gente dice a partir de los 40 y tantos, hoy ya en los achaques de la edad, oh, es que no, claro, es que por la edad me pasa esto. No, perdona, no es la edad que lo hace, sino la repetición de actitudes mentales la que provoca que tengas esas rigideces en tus músculos y tu fascia. Y donde están esas rigideces, como he dicho, pues aparece la insensibilidad y aparece la desconexión. ¿Vale? Entonces, para sanar estas necesidades, lo fundamental es ser amable y dulce y tierno contigo, hablarte bien. ¿Te hablas mal? ¿Os habláis mal? ¿Os insultáis? ¿Os vejáis? Me acuerdo que hubo un anuncio de jabón Dove hace unos pocos años donde preguntaban a mujeres y que dieran, creo que les entrevistaban, les preguntaban por su diálogo interno, ¿no? Y era un diálogo interno durísimo, muy, es que eres lo peor, es que tú no tienes ni idea, es que fíjate, estás gorda, es que eres muy fea, etcétera, 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 ¿no? Si te hablas así, estás desconectado del cuerpo. No puedes estar en tu cuerpo y hablarte mal. No digo que no debes, digo que no puedes. No es compatible. Si estás conectado con tu cuerpo, te estás hablando bien. Si te hablas bien, estás conectándote con tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, además de hablarte bien, es aprender a disfrutar, es aprender a darte pequeñas cositas que te disfruten, que te den placer, los pequeños detalles, ¿no? O sea, no sé, este cojín, mira, es un cojín, no, he elegido este cojín porque me da placer, porque me parece bonito, que hace juego con este otro cojín a mi manera. Porque a mí me gusta, ¿vale? Es esto, o sea, el placer de las cosas bellas, de las cosas bonitas, el placer que te das a ti mismo preparándote algo rico para comer, el placer que te das cuidándote, el placer de lo sencillo, ¿vale? Lo que llaman el slow life y el slow food, aquello de lo que podéis disfrutar en Maski, junto con los masajes, junto con los mimos, junto con el yoga, junto con la ternura, ¿vale? Todo eso, el placer, lo sencillo es lo que te hace volver a ti. ¿Se entiende? ¿Vale? Por eso muchas veces, bueno, Sonia nos podrá, nos ha contado en más de una ocasión, ¿no? Como todo su camino viene del mundo de la empresa y de mucho trabajo, a descubrirse y conectarse consigo misma a través del yoga, la macrobiótica, el autocuidado, etcétera, etcétera, y toda la mirada interior, el conectar con su cuerpo, y todo eso que Sonia ha hecho consigo es lo que ahora comparte con el público a través de su proyecto de Maski, tanto el hotel físico como la parte online, ¿no? Entonces, es el propio viaje lo que está compartiendo, ¿no? También me pasa a mí, que es ese viaje de conexión, de vuelta a ti, que puede durar muchísimo, ¿no? Y sí, dicen ahí Tauro, dice Rocío. Tauro es el signo que nos habla de la conexión con el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que como estamos disociados y vivimos el mundo al revés porque lo vivimos polarizado, en realidad el signo de Tauro es el que tiene que aprender más que nadie a conectarse con el cuerpo. Y es por eso que los tauritos suelen ser como muy torpes y patosos en la adolescencia, porque uno es torpe y patoso cuando no tiene el alma en el sitio y le es muy evidente que no está allí, ¿no? Entonces hay desconexión con el cuerpo cuando estás patoso, ¿verdad? Y luego está volviendo a las fragmentaciones, la fragmentación por descontrol, que son las necesidades de seguridad no satisfechas. Si estas no las tenemos satisfechas, entonces no vamos a poder ser capaces de sostener las emociones en nuestro cuerpo. Entonces, es fundamental aprender a sostener el sentir en el cuerpo. Y todo el viaje de ir conectando con el cuerpo que pasa por necesidades fisiológicas, las necesidades de conexión, nutrición y finalmente las de seguridad, nos vamos poco a poco así adentrándonos a esa conexión
con el cuerpo, porque cuanto más conectes con tu cuerpo, más cosas vas a empezar a percibir desde él. No solamente de tu entorno, sino también de esas memorias celulares y toda esa información que guardas dentro del cuerpo. Entonces vas a empezar a sentir historias de los ancestros. Me acuerdo, mira, yo empecé con mis dolores, bueno, he tenido siempre dolores casi toda mi vida, pero así más fuertemente empecé sobre el 2012 con un dolor de hombro que ya se rigidizó mucho toda esta parte, ¿no? Que ahora precisamente con esto en la mano y con masajes que me están haciendo se está liberando y que ahora estoy incluso depurando, ¿vale? Todos los bloqueos que están saliendo. Y esto es simbólico, estos granitos que me han salido eran de pus, que es la mierda que sale cuando entra la luz, ¿vale? Siempre que entra la luz sale la mierda, siempre que sale la mierda entra la luz. Me estaban trabajando en osteopatía, también esto, se me abrió aquí una grieta. Al trabajarme la mano, al soltar los músculos, ha empezado a salir la mierda, ¿vale? Y esto pasa a todos los niveles. Si nos trabajamos internamente, si empezamos a conectarnos con nuestro cuerpo, cada vez vamos a sentir más. Y para poder sentir más, tenemos que ser capaces de sostener el sentir en el cuerpo, para eso cubrir las necesidades de seguridad. Entonces, ¿cómo cubrimos las necesidades de seguridad? Pues es aprendiendo a sacarnos a pasear, aprendiendo a mover la energía en el cuerpo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Sentirlo antes de que sea demasiado intenso y no tirárselo encima a alguien. Si yo tengo una molestia, un dolor y lo primero que hago, o si tengo una alegría y lo primero que hago es llamo a alguien para decírselo, no estoy sosteniendo en mi cuerpo la emoción. Entonces yo sugiero empezar primero con las emociones positivas. Si tienes una alegría, si te has enterado de una buena noticia, si, no sé, te enamoras, si pasa algo bonito, aprende primero a sostenerlo un tiempecito en el cuerpo, ¿no? Es como, esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí, te puedes decir, ¿vale? Y lo sostienes y lo sostienes. Y deja que pase unos días antes de llamar a una amiga o decirle a alguien una buena noticia, ¿vale? Y luego lo haces con las malas sensaciones negativas, las que no te gustan. Entonces, cuando sientes las negativas, lo mismo, lo siento, pero una vez que he adquirido la perspectiva necesaria, que la perspectiva ayuda mucho para hacerlo salir a la naturaleza o mirar a paisajes donde tengas el horizonte muy amplio. Porque esto lo que hace es le dice a tu cerebro de que estás en un espacio amplio y seguro, amplía tu mirada. Si tú vives en una ciudad, vives en un piso pequeño y vas todos los días a trabajar en el metro y trabajas en un centro comercial donde hay mogollón de gente, tu mirada va a ser súper estrecha. No vas a ser capaz de sostener en tu cuerpo las emociones. ¿Vale? Necesitas una mirada amplia para poder hacerlo, porque esa mirada física amplia va a ser paralela a la mirada perspectiva, es decir, vas a ser capaz también de poder percibir las sensaciones en tu cuerpo y también para eso te puedes ayudar o apoyar de generar un espacio seguro, por ejemplo, en tu hogar, un rincón, una habitación, donde sea tu espacio seguro para explorar con perspectiva, la perspectiva que has cultivado en el horizonte o en la naturaleza, observar con perspectiva esas emociones, esas sensaciones que empiezan a surgir en tu cuerpo, ese pus emocional, traumático, ancestral, que ha de salir necesariamente es un proceso de desintoxicación, para que eso pueda deshacerse, para que eso pueda salir de ti y de ahí se integren los talentos que llevan asociadas esas memorias celulares. Pero es necesaria la purga, por lo tanto es necesario sentir. Preguntan qué opino de bailar lentamente moviendo el cuerpo. Ayuda muchísimo. El baile es genial porque el baile te conecta con el equilibrio, con la propiocepción, ¿no? Tienes que saber dónde tienes cada parte del cuerpo en cada momento. También están los 5 ritmos, creo que se llama, es muy interesante. Hay diferentes ritmos de baile y está el agua, está el fuego, creo que es el fuego, el staccato, no sé mucho, ¿no? de esto, pero me parece fascinante. Entonces sí, el movimiento del cuerpo, además de ayudarte a ser consciente de tu cuerpo,
y de tu equilibrio, lo que te permite es mover la energía emocional que transita en tu cuerpo, que es justamente lo que necesitamos hacer para aprender a conectarnos con él. Porque si la energía se estanca, porque la reprimimos, porque nos identificamos con una actitud y reprimimos y negamos lo otro, entonces de esa manera la energía no fluye y hace presión. Y esa energía que hace presión al final revienta la tubería por algún sitio, ¿no? Tiene que salir en forma de un síntoma, de una enfermedad, de un dolor encima es que tienes culpa y lo retienes más, ¿no? Me duele algo. Si hay dolor hay culpa, ¿vale? Entonces, lo dicho, yo llevo desde el 2012 que con dolores intensos de brazo, de hombros, de espaldas. Yo no sé lo que es, entonces, o sea, entiendo que es un proceso, lo entendí desde el principio y he ido a todo tipo de sesiones corporales, de fisioterapia, de masajes, de todo tipo de técnicas naturales, pero estoy segura que si hubiera ido a un médico me habría colgado una etiqueta o de fatiga crónica o de fibromialgia o de algo por el estilo, porque es como, cosa rara, no sé, ¿qué le pasa? Pum, etiqueta, te pasa esto, ¿no? Y ahí, ala, el San Benito colgado, ¿no? A ver, gracias a Dios cada vez se sabe más. En lo último, que estoy siguiendo a gente de diferentes países, Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. La fatiga crónica, la fibromialgia, todo esto es resultado de estar exigiendo al cuerpo un rendimiento, o sea, son las necesidades de conexión nutrición sin satisfacer, estar exigiendo al cuerpo un rendimiento extremo durante años, vulnerando todo tu sistema y cargando, esto es una actitud de antipulsión, donde uno está más inclinado hacia adelante, cargando toda la parte trasera, toda la musculatura dorsal, que involucra también las suprarrenales, y lo que eso hace es como esta postura activa las suprarrenales y te hace estar más estresado, y a su vez es una postura que viene por el estrés. O sea, imagínate el loop de feedback que conlleva tener esta actitud. Cuanto más pollo sin cabeza estoy, más pollo sin cabeza voy. Y cuanto más voy así, más estoy cargando mis suprarrenales. Y esto lo que al final el cuerpo dice, hasta aquí llegué. Es decir, si llevo las suprarrenales y las muy cargadas, lo que sucede es que no soy capaz de absorber bien los nutrientes de los alimentos y eso perjudica directamente a los intestinos. Entonces, si me cargo los intestinos y me cargo las suprarrenales, al final acabo desnutrida. Si estoy en una actividad excesiva sin respetar las necesidades de descanso y de cuidado de mi cuerpo, pues imaginaros, al final el cuerpo dice, mira, fibromialgia o fatiga crónica, a ver si te enteras y te paras ya, ¿vale? Así que menos San Benito de etiqueta y más pararse a sentir y a cuidar el cuerpo, porque, por ejemplo, la fibromialgia se ve mucho en la típica mujer ama de casa que se entrega en cuerpo y alma a su familia y a sí mismo no se cuida nada, no descansa nada y está todo el rato preocupada por los hijos, ¿vale? Esto, por cierto, es una respuesta directa de estrés, de trauma, perdón. Es decir, ese cuerpo que está funcionando de esa manera es un cuerpo traumatizado. Entonces, si entendemos mejor cómo funcionan las emociones y empezamos a tratar el trauma endémico que nos habita, vamos a empezar a poder liberarnos de muchas de las patologías que tenemos. ¿Vale? Entonces, lo dicho, volviendo a donde estaba, yo en 2012 empiezo con estos dolores y durante todo este tiempo, durante los últimos 2012, casi 10 años, ¿no? Me hago masajes cada vez más frecuentemente, al final es uno a la semana. Ahora estoy haciéndome una sesión de acupuntura a la semana y una sesión de masaje a la semana para acompañar a mi cuerpo en este proceso, un proceso en el cual he transformado mi cuerpo de donde estaba a donde estoy de maneras que no os podéis ni imaginar. O sea, yo la postura que tenía antes era totalmente doblada sobre mí misma y la cabeza adelantada, ¿vale? Además, gracias al ciclismo empiezo a conectar con la rabia interior
y empiezo a poder purgar mucha furia, mucha rabia que tenía albergada en mi cuerpo y que me estaba automachacando con ella. Después del ciclismo empecé con el Pilates y ahí empiezo a enderezar un poco el core. Pero llega un punto donde tenía tantas contracturas internas que no podía hacer los abdominales y tuve que dejarlo. De ahí empecé con los masajes. La bici la tuve que dejar porque el psoas, que es parte de la musculatura profunda del cuerpo, se me contraía, ¿no? Que también es un síntoma bastante típico del tipo de desequilibrios que tengo, ¿no? Eso, toda esta zona abdominal es, cuando uno está muy disociado de entrada, es muy normal tenerlo muy afectado, ¿no? Entonces, después del Pilates, un tiempo después empecé con el yoga, que me ayudó muchísimo, pero yo tengo una musculatura muy rígida y por otro lado son muy flexibles, es decir, mis tendones son muy flexibles, tengo la fascia muy flexible. Y esa combinación hace que yo tengo que hacer más trabajo de potencia que de elasticidad, ¿no? Y entonces ahora estoy haciendo más trabajo de gimnasia para poder reconstruir toda la musculatura que he perdido durante el climaterio y la menopausia, que es una época donde podemos conectar muchísimo con el cuerpo, pero para eso hay que, como iba diciendo, sacar la mierda, es decir, liberar todas esas memorias celulares que nos habitan y que llevo desde hace 9 años. Empecé un proceso espontáneo, ¿no? De empezar a sentir emociones diversas que van saliendo, que van purgándose a través de mí, me venían imágenes, sentía miedos, sustos, pero en todo el rato lo que se trata es de permitirte sentir eso, ¿no? Hay una palabra que se han inventado recientemente en inglés que es emoting, to emote, ¿vale? Que es emotar, ¿no? No es de emoción, pero es el acto de expresar el fluir de la energía a través de tu cuerpo, ¿no? Me encanta ese concepto, porque de esto se trata. O sea, realmente cuando conectas con tu cuerpo, lo que estás haciendo es bajando tu alma al cuerpo poco a poco. Tu memoria celular es una energía emocional separada y dividida. Tu alma es esa energía emocional integrada. Evidentemente, la energía del alma, por tanto, es del doble de intensa que la energía emocional de las emociones traumáticas que tenemos guardadas en el cuerpo. Entonces necesitamos aprender a sentir lo negativo y el dolor para luego poder sostener la intensidad del alma que entra en tu cuerpo, porque si no se hace muy difícil. Y claro, hacerlo poco a poco, hacerlo continuamente, si estás continuamente todos los días pendiente de ti, de tu cuerpo, si le vas haciendo ejercicios de apertura, de movimiento, vas danzando, vas bailando, vas haciéndote masajes que te desbloquean. Yo no soy tanto de bailar, aunque he de reconocer que es fantástico el baile. Sí que soy de moverme mucho, estoy todo el día moviéndome mucho, aunque no esté bailando, ¿no? Y todo eso, junto con los masajes, lo que está permitiendo es abrir mi cuerpo cada vez más. Entonces he pasado de esa postura que os decía a una postura bastante correcta, fisiológicamente hablando, ¿no? Y he ido liberando, o sea, prácticamente sintiendo cada músculo de mi cuerpo, incluso los internos, incluso los paravertebrales, incluso los pilares del diafragma, incluso todo el psoas en su recorrido, o sea, todos los intercostales, los pectorales que van más profundos, todos los músculos de mi cuerpo, es como que he ido sintiendo cada uno de ellos, ¿no? Liberando memorias, haciendo masajes, diferentes tipos de experiencias con diferentes terapias corporales para ir soltando, purgando, etc. Todo ese ha sido el viaje que he estado haciendo y es un viaje fascinante que os invito a hacerlo a través de esa atención y de ese cuidado, sin miedo a sentir, sino entendiendo que lo que sientes no es tuyo, es de tu familia, es de tu pasado, sí, pero también es de tu familia transgeneracional, de tu clan, es de tu sociedad, es del mundo, es de la humanidad. Entonces,
no eres la única persona en la vida que se ha sentido abandonado, rechazado, que frustrado, aterrorizado. Todo el mundo ha pasado por allí en mayor o menor medida. Todos los traumas son humanos. No hay ningún trauma que sea singular y único para un único ser humano. ¿Se entiende? Entonces, permítete sentir, que no es personal. Y aprovecha cada cosita que ocurre en tu día a día, sobre todo las pequeñitas y chorras, muy al contrario, como decía al principio, que hay ciertas corrientes espirituales que, o interpretación de esas filosofías espirituales que creen que no hay que sentir, y no es eso, hay que sentir, pero hay que permitirse y observar el sentir en el cuerpo, ¿no? Y sobre todo dejarse molestar por esas pequeñas cosas del día a día. Entonces, si me molesto por algo, si ahora mismo siento rabia porque se me ha roto no sé, esto que me gusta mucho, pues me permito sentir la rabia. No voy a decir, no, esto no pasa nada, es insignificante, solo es material. No, me da rabia. Joder, es que he perdido 50 euros por la calle. Total, es dinero. No, joder, 50 euros, ¡oh, qué rabia! Soy una idiota, no sé qué. No me voy a hablar mal, o sea, no me voy a decir soy una idiota, pero sí que voy a entrar en contacto, porque si me sale, me salió. Entonces no voy a decir, no, no eres una idiota, no me voy a reprimir, voy a decir, soy una idiota, oh, fíjate, bueno, venga, va, no eres tan mala, pero fíjate cómo te machacas, pero está bien sentirte, no soy una idiota, sino que me siento inútil, ¿no? Entonces lo traduces a un sentir y lo pasas de un pensamiento que te ataca a un sentir. O sea, no te criticas por haberlo perdido, sino que te sientes mal por haberlo perdido, ¿no? Porque muchas veces el crítico interno te está protegiendo de sentirte mal. Entonces, te hace daño, pero en el fondo no te hace el daño más daño, que es el sentir tu vulnerabilidad, tu abandono, tu soledad, ¿vale? Entonces, permitiros sentir todas esas cosas en la medida que nos permitimos emote, que nos atraviesen las emociones, por eso lo fundamental, me preguntáis cómo, es a través de practicar con cosas pequeñitas, con cosas casi insignificantes. Entonces, si tengo una molestia mínima y practico con molestias pequeñitas, una pequeña ofensa, algo que se rompe, me he olvidado de no sé qué, si practico con eso, oh, me ha hecho sentir esto, suelto y libero. Es una oportunidad que tengo para sentir y para integrar un cachito de mi alma en cada ocasión. Simplemente eso, no practiquéis con lo grande. Lo grande, hacer lo que queráis, perder el control, rabiar, me da igual. Pero lo pequeñito, siempre lo chiquitito, efectivamente todos los días hay algo que nos podemos encontrar que es una invitación a sentir una pequeña emoción que no nos gusta. Entonces, esa es la que tienes que sentir, porque en la medida en que vamos permitiendo que todas esas emociones vayan floreciendo, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder es que luego será muchísimo más fácil conectar con nuestro alma, conectar con nuestro cuerpo, ¿vale? Con nuestra alma al cuerpo, nuestra mente al cuerpo, estar conectados, habitar nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora aquí con este masaje, pues me han salido unos cuantos granitos, pero a lo mejor si yo no hubiese hecho masajes continuos, pues seguramente ya estaría para operar esto, por ejemplo, ¿no? Es para que veáis, o sea, esto no es nada, esto en unos días se ha ido y tampoco, de vez en cuando pica un poco y ya está. ¿Vale? Entonces, si permitimos que el pus vaya saliendo poco a poco, luego no tenemos que pasar por el quirófano. Y se trata un poco de esto, aprender a sentir para que convertirte tú en un canal a través del cual la energía fluye y tú como humano no eres más que un órgano, o sea, tienes tu conciencia, tú eres tu conciencia y estás habitando un cuerpo que es un órgano que te permite experimentar la vida sintiendo las cosas que te atraviesan, ¿no? Las emociones que te atraviesan. Oh, ¿cómo se siente coger una botella de metal, ¿no? Oh, se siente así, ¿no? O, ¿cómo se siente que pierdas 50 euros? Me siento así, estoy experimentando la vida. Oh, ¿cómo se siente que alguien te diga en la cara tonto? Oh, estoy experimentando la vida. ¿Cómo se siente que alguien se cuele en el supermercado, ¿no? En la cola?
se ha colado. Oh, me voy a dejar sentir cómo me siento. Oh, me siento tonto, ¿no? Ese es el crítico interno. El crítico interno siempre te va a llamar tonto, por cierto, ¿no? O sea, como si no te enteras, tonto, estás pavo, estás pánfila, estás en babia, eso es el crítico interno. Entonces, cuando el crítico interno dice eso, es porque en el fondo te quiere proteger para que tú no prestes atención a que lo que siento es, me siento vulnerable, estoy sola, ¿vale? Entonces, ¿ves? Te está haciendo un favor. Tú le dices al crítico interno, tranquilo, no pasa nada, vamos a sentir esto, ¿no? Que es pequeñito, lo podemos hacer con esto pequeñito. Y entonces esa tubería, ese canal central, se vuelve limpio y diáfano y la energía universal entra la luz y como la mierda ya ha salido, luego lo que puede salir es poquito a poco, pues mierdecillas de cosillas que van quedando, pero ya todo es mucho más fluido. Entonces, esto es como cuando, no sé si os ha pasado que se emboza la tubería de salida de fecales y tiene que venir el de la cisterna para meter el chorro de agua y sacarlo todo. ¿Vale? Entonces, si no cagamos bien, si no cuidamos la manera en que nos deshacemos de nuestras fecales, pues al final nos van a tener que desembozar. Pero si hacemos una buena función y tenemos buenos hábitos y no tiramos las toallitas o no usamos el jabón en polvo, pues entonces no va a haber problema. Entonces, si estamos cuidando a nuestro sistema, todo va a ir fluyendo y todo va a ir poco a poco. Si somos pendientes de lo que sentimos, nos va a atravesar la energía emocional y la vamos a poder digerir, sentir, experimentar y expresar en su justa medida. Y eso es estar conectado con el cuerpo. Y por eso es importante conectarse con el cuerpo, porque hemos venido ahora a encarnar esa divinidad que somos, a conectar nuestro alma con el cuerpo. Y para eso las memorias celulares y el dolor de pasado es nuestro aliado. Simplemente tenemos que entender cómo funcionan el trauma y las emociones. Y así que sin más, os invito a poner atención en el cuerpo, a simplemente lanzar esa intención. Voy a prestar atención a mi cuerpo, quiero conectarme con mi cuerpo, quiero reunir toda mi energía y volver a mí, volver a mi cuerpo. Porque de esa manera, si me habito, lo que voy a conseguir es encarnar mi propósito y fluir con la vida y vivir desde el ser. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guiomar. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta que se ha quedado igual en el chat por responder. Es que ha estado súper interesante. Y bueno, aunque yo he hablado bastantes veces contigo sobre esto, sobre el cuerpo, siempre hay cositas nuevas que van viniendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo había hecho una pregunta por ahí antes, un poco hablando sobre el dolor, que bueno, si el dolor puede ser entonces un recurso, ¿no?, para conectar con el cuerpo. Totalmente, totalmente. Sí, el dolor es un recurso, o sea, te llama la atención al cuerpo, te invita a conectar con el cuerpo. Entonces aquí lo importante es aprender a entender que es un aliado, porque el dolor también el dolor o la enfermedad, ver como el tironeo entre tu alma que quiere lo nuevo, que quiere manifestarse, que quiere ir hacia adelante, como quieras verlo, y la inercia de tu ego inmaduro que quiere quedarse en su zona de confort. Entonces, entre medias está el cuerpo y la presión que hacen ambos es como cuando aprietas la pasta de dientes y sale la pasta, pues es la enfermedad que sale, ¿no? Es el dolor que sale, es la molestia que sale. Entonces siempre si hay un dolor, una molestia, un síntoma, es el alma que está intentando manifestarse, entrar, conectar con tu cuerpo, ¿no? Entonces, en vez de interpretarlo como algo negativo, se trata de darle la bienvenida y entender que está ahí para algo. Luego, si quieres, te lo tratas como quieras tratártelo, el problema, el síntoma, lo que sea, ¿no? Buscas la ayuda que necesites buscar porque la vulnerabilidad
es uno de los motivos principales el no admitirlo, por los cuales no estamos conectados con el cuerpo. Entonces, si yo busco ayuda, le estoy diciendo al universo, yo no puedo con todo, yo necesito ayuda. Y lo que te va a sanar, más que nada, es la ayuda que pides, más que la propia intervención que hagas, ya sea un masaje, ya sea una cirugía, ya sea lo que sea, ¿no? Yo, de hecho, ahora tengo una... Ay, perdona, Ana. No. Pues, simplemente quería, aparte de darte las gracias, ya te había visto antes de esto en YouTube, te había buscado ya, en darte las gracias y decirte que qué difícil, me reitero, es darle las gracias al dolor. Posiblemente claro, sea porque he sido una persona con una salud bastante buena, no he sentido demasiados dolores físicos, pero ahora lo estoy pasando mal, ya te lo he comentado antes. Claro. Pero lo estoy pasando muy mal. Claro, pero el tema es que el hecho de no haber sentido antes el dolor no significa que tu cuerpo estuviera al 100%, sino que ese dolor quedaba enmascarado, ¿vale? Ahí yo miraría más el tema de las necesidades de seguridad. Si quieres, bueno, yo en consulta estos temas los trabajo, ¿no? No quiero decir nada más porque ya sería un poco más íntimo, pero sí que puedo decir que en ciertas circunstancias, o en muchas diferentes, podemos no sentir nuestro propio cuerpo, no estar conscientes de lo que estamos atravesando en el cuerpo. Y luego aparecen otras en donde sí empiezas a aterrizar en tu cuerpo y entonces empiezas a sentir cosas que ya estaban allí, que no aparecían de nuevo. Es decir, una lesión, un Dupuytren, esto no aparece del día a la noche. Un cáncer no aparece en 2 días, se tarda más de 10 años en desarrollarse. El hecho de que uno no sienta en el cuerpo no significa que esté conectado y que todo está bien, sino significa que no está sintiendo en el cuerpo, ¿vale? Y es lo normal, o sea, no es que sea un defecto ni nada por el estilo, es lo normal. Por eso la invitación es a conectar con el cuerpo. Cuanto más conectados estemos, más sensibles a todos los cambios y más vamos a poder bailar con esa información. Si llevamos 10, 15, 20, 30 años con una actitud rigidizada, con un síntoma desarrollándose, va a costar muchísimo más deshacerlo. O sea, yo hace 9 años que empiezo con el dolor de hombro, a ser consciente de ello. Pero esto, bueno, cuando iba en bici también lo notaba, pero solamente cuando estaba en la bicicleta y bajaba de ella. Esto llevaba años desarrollándose, probablemente, pues eso, 20 o 30 años desarrollándose. Y la consecuencia al final es esto. O sea, esto no viene de la noche a la mañana, esto viene de mucho, mucho tiempo, de una única actitud, del cuerpo fijado en esa actitud, en mi caso, de querer agradar a los demás, trabajar para otros, ir como pollo sin cabeza. Entonces, hay que volver poquito a poco y volver de una forma muy amable, ¿vale? Volver con mucho cariño. Entonces, quizá al principio te cueste decirle te quiero, por ejemplo, a tu mano y a tu brazo, pero puedes poco a poco practicarlo. Al principio no te lo creerás, pero a base de repetírtelo mucho, puedes a lo mejor al final empezar a entender o empezar a sentirte o empezar a aceptar esa parte de ti. Incluso acariciar esa parte de tu mano, ¿no? De lo que comentabas, ¿no? Entonces, y darle las gracias y decirle cosas como, por ejemplo, lo siento, te quiero, has sufrido mucho, sé que eres parte de mí, me quieres dar un mensaje, yo no sé lo que es, pero te acepto, vamos a buscar ayuda juntos. ¿Se entiende? O sea, más esta actitud. Porque si digo, joder, qué rabia, tal, no sé qué, no sé cuántos, estoy sintiendo emociones que tengo que admitir que las siento también, esa rabia, ese odio, ese dolor, esa frustración, también me está permitiendo el problema sentir todo eso. Entonces conecto con esas emociones y me permito, también les doy su espacio, su momento del día, sus minutos para que me atraviese esa rabia, esa frustración, ese dolor, esa tristeza, todas esas emociones que se quedaron atascadas en tu túnel carpiano, ¿verdad? Sí. Ahí están, ahí, los dos.
¿Tú crees o creéis en este caso que el hecho de haber estado demasiado pendiente, sin demasiado, pendiente de la enfermedad de mi pareja, mi marido, mi compañero de vida de 50 años? Sí. Cuando hay una unión de tanta entrega, tu alma está como, es como que le das el alma a él. Yo no he querido creerlo nunca. Sí, pero es como que no estás viviendo tu vida, sino vives la vida del otro. Entonces tú no estás sosteniendo tu alma, se la estás entregando al otro. Entonces cuando el otro se va, como tú sigues en este plano, tienes que recuperar tu alma y todo el dolor que estaba en eso tiene que volver a ti. Ya. ¿Alguna? Bueno, había una preguntita. Y está bien que sientas eso, Ana. Gracias, Dios. Una preguntita de una endometriosis, luego de sanar varias capas relacionadas con diferentes emociones propias y tragedias, me sigue doliendo muchísimo. Sí. El tema, hablaba antes del trauma colectivo, cosas de endometriosis, todo lo que tiene que ver con la reproducción, sobre todo en la mujer, tened en cuenta que es un trauma colectivo muy, 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 muy pesado y muy cargado. O sea, son muchas, muchas, muchas mujeres las que han sufrido temas de abusos, pérdidas de hijos, soledad, dolor por tener, estamos hablando de siglos atrás, ¿vale? Dolor por tener que matar a tu hijo porque no tienes para darle de comer, ¿vale? Imaginaros la cantidad de traumas, de historias asociados a la endometriosis, al dolor de regla, ¿no? Al síndrome premenstrual. Entonces, cuando tengáis estas cosas, esos dolores, conectar con ese dolor ancestral, o sea, imaginaros lo que quiere expresar ese dolor. Entonces, permitir que tu útero exprese ese dolor ancestral, dale cabida. Como no tenemos esa dimensión, no entendemos esa dimensión ancestral y transgeneracional y social, cultural de las emociones y del dolor, entonces como que esto se aparta y claro, no tiene sentido, ¿no? O sea, me duele. No, es que te duele porque te está doliendo abortos provocados, sangrientos que crearon la muerte de la madre, hijos frutos de violaciones, asesinatos de hijos, etcétera, etcétera. O sea, te está doliendo todo eso. O hijos que salen deformes y son rechazados. O sea, toda esta temática, o sea, siente tu endometriosis, siente tu útero. ¿Qué tipo de dolores? ¿Qué te está contando? Pregúntaselo. ¿Vale? Si lo preguntas, te estás integrando con tu dolor, no lo estás rechazando, porque lo que queremos hacer es como, no quiero, lo corto, le quito las capas, me deshago de él, ¿no? No, es qué te quiere contar, qué nos quiere contar a la humanidad. ¿Vale? ¿Alguna otra? La indecisión me acompañó mucho el año pasado, me detectaron fibromas y dejé los anticonceptivos, empecé a sentir que eso me estaba haciendo mal. No sé si la indecisión tenga algo que ver con el chakra bajo. Sí, la indecisión es estar en la mente. Si yo estoy en la mente, si yo estoy dudando, no estoy con mi cuerpo, ¿vale? Y el tener bien activado el chakra inferior es lo que permite anclar mi alma al cuerpo y a la tierra, que es a lo que venimos a hacer ahora, lo que empezamos a aprender a hacer ahora, ¿no? Así que sí, está relacionado. No sé si alguna preguntita más. ¿Cómo sanas el trauma colectivo? El trauma colectivo se sana trocito a trocito individualmente. Cuando hay masa crítica, que es como un 10%, el resto es como que automáticamente se sana. Entonces, cada uno de nosotros que siente un dolor ancestral o libera una memoria, acordaros que se puede hacer con el ejercicio de liberación de memorias celulares, que está en mi página web, vivirdesdelser.com, en herramientas,
Yo dejaré el enlace cuando cuelgue el vídeo y también está en mi libro Vuelve a ti, ¿no? Entonces, aquí está un capítulo entero. Se pueden liberar las memorias celulares de esos dolores, ¿no? Y serán muchas memorias celulares las que haya que liberar cuando es un dolor tan enquistado, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero se hace. Yo con mis dolores estuve, después de muchos años de masaje, que nunca, siempre volvía, durante un mes entero estuve haciendo el ejercicio de memorias celulares todas las mañanas y eso es lo que más me alivió el dolor. Era un dolor continuo, o sea, todos los días. Iba a base de ibuprofeno diario porque no podía soportarlo de otra manera, ¿no? Y ahora ya no, ahora hace mucho tiempo que no tomo y que no tengo esos dolores. Sigo teniendo algunas molestias, pero vamos, está infinitamente mejor. Y lo interpreto como eso, o sea, no digo es por la edad que me duele todo, sino lo que interpreto es estoy encarnando mi alma en mi cuerpo, le estoy dando la bienvenida, hago espacio en mi cuerpo para eso, ¿no? Entonces me abro, me flexibilizo, me muevo para que esa energía entre y me permito sentir cada emoción en cada momento según mi corazón me dicte. Yo quiero compartir una cosita porque, bueno, llevo más o menos desde noviembre del año pasado que decidí hacer un trabajo también especial en el cuerpo. Estoy haciendo un poco como tú, un par de terapias semanales de masaje intenso, trabajándome, bueno, en principio algo que creía que era alguna lesión antigua, pero a mí la sensación que me despierta es que estoy sanando mi cuerpo de alguna forma traumas físicos de otras vidas. Sí. Bueno, esto, bueno, cada uno se lo puede creer o no. Yo tampoco es que esté con esto mucho, pero bueno, yo tengo información de que por lo menos en 3 vidas he sido tetrapléjica. Y tengo una sensación en la parte de bueno, lo que son las caderas y el coxis, que he sufrido de bastantes dolores aquí. Y yo tengo la sensación de que estoy haciendo un trabajo de sanación profundo, antiguo, o sea, es como trayendo mi cuerpo. Y fíjate que, bueno, mi práctica fundamental es de yoga y lo que son los bloqueos que tenía en mi cuerpo, bueno, pues cuando empecé con la práctica todo esto me lo quité, pero voy como profundizando más y van saliendo cosas más antiguas o más antiguas. Bueno, fíjate si son antiguas, yo creo que no son de esta vida. Sí. Bueno, puede sonar súper friki esto, ¿no? Pero... No. Es lógico, o sea, a mí me pasó también, ¿no? Entonces es cuando con la menopausia, el climaterio y la menopausia, o el retorno de Quirón astrológicamente, que es en torno a los 50 años, yo empecé con 45. Empezaron ahí, o sea, cada vez que me tocaban el cuerpo o hacía una meditación, me empezaban a salir memorias de vidas pasadas, ¿no? Una y otra. Era algo como, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué hace aquí? Luego memorias de mis ancestros. O sea, era como es una etapa, unos años de purga de todas las memorias celulares que están en el cuerpo. Entonces, por eso el dolor forma parte de esa edad, ¿no? De esa etapa de edad. Y no es que ya soy vieja y es normal que esté fastidiada. No. Es tu cuerpo que se está liberando de todo eso para que tú puedas, además, con esa liberación, automáticamente, no pasa por la mente esto, conectas con los talentos ancestrales que luego tú necesitas para hacer tu propósito, que es en el segundo retorno de Saturno a los 56 años, donde se supone que ya eso se materializa. ¿Vale? Entonces es todo un proceso de convertirte en la sabia, purgando esos fragmentos rotos de tu alma por allí, conectándolos de vuelta a tu cuerpo, activando la Kundalini para traer tu potencial. Y es que de hecho la sensación que me da es como si esto estuviera actualizando mi hardware para poder bajar software. Sí. O sea, es un poco locura, pero es como también como mis capacidades sensoriales, o sea, hay muchas cosas que se están abriendo y yo tengo esa sensación que esos procesos van seguidos de, bueno, pues sentir como crecimiento en conciencia o algo así. Es un poco curioso.
Sí, La verdad es que esto no lo he compartido con nadie, pero en fin, hoy era el día, no sé, he visto ahora el tema. sí. Claro, es que es lo que digo, es entra la luz y sale la mierda. Ujú. O sea, entra la información nueva y la vieja tiene que salir y viceversa, ¿no? Entonces, efectivamente, es un update, es una actualización del software sobre nuestro hardware. Nuestra software y hardware. Hardware significa, hard es duro, ¿vale? Es lo duro, la cosa dura, y software es lo blando, ¿no? La cosa blanda, ¿no? Entonces, la cosa blanda es la información, el programa, sí, el programa, y la cosa dura es el soporte físico, que en este caso es nuestro cuerpo, ¿no? Mm. Bueno, súper interesante. Te haría más preguntas, tengo más, pero en fin, no voy a abusar. Bueno, la verdad es que dar las gracias a todos por venir y bueno, especialmente a ti, Guiomar, la verdad es Un que placer. aprendemos todos un montón y bueno, me ha encantado los que estabais con el vídeo, con la camarita puesta, pues poderos ver y bueno, los que no, pues de alguna forma ahí os sentimos y bueno, que tengáis todos un día estupendo y bueno, pues ojalá que nos sigamos con esto. Yo veo que todos Sí. estamos aquí como muy interesados, todas estas cosas van ahí calando y nos van ayudando a comprender todo más y con más comprensión vivimos mejor. Los golpes parece que ya no son tan golpes, son solo empujoncitos. En fin. Bueno, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Muchas Un gracias por abrazo. venir. Un abrazo a todos. Chao. Gracias, Gracias, Sonia. Guiomar. Adiós, cuidaros todos. Feliz sábado.